dentro de los 50 kilómetros de la frontera limítrofe con Perú, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, ¿ya? Sin embargo, existen algunos casos en los cuales puede ocurrir, puede ser que el trabajo no esté en el kilómetro 50 o dentro de los 50 kilómetros, sino en el kilómetro 52, 53 o más. Igual se le da el bono de frontera. ¿Por qué? Si ha pasado los 50 kilómetros. Se le da porque muchas veces y en bastantes lugares fronterizos, los pueblos o las poblaciones muy subdesarrolladas, subdesarrollo porque no tiene la mayoría acceso a los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, internet y otros, gas domiciliario que se ha convertido ya en servicio básico. Por tanto, aún permaneciendo en los 53, 54, 55 o más kilómetros, entendiendo de que en ese lugar hay poco desarrollo, quiere decir poco acceso o muy limitado o acceso limitado a los servicios básicos, se le da y se asigna el 20% del bono de frontera. Esto se aplica para profesores, básicamente, militares, policías, en otras palabras. Pero ¿qué tal si hay una empresa ya a 50 kilómetros? Igual se le tiene que dar un bono de frontera. Ya hay muchas empresas en las fronteras, en algunas fronteras con Perú, principalmente Ando, frontera con Brasil, donde se han establecido empresas. Estas tienen la obligación de pagar un 20% por bono de frontera. Por eso se dice que este bono sirve como beneficio para los funcionarios del sector público y privado, no solamente para el sector público. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta acá sobre el bono de frontera? Bien, como no hay ninguna duda, continuemos. Vacaciones, coloquen como subtítulo. ¿Ya? Vacaciones. Así como los bienes materiales se desgastan por el uso principalmente y obviamente por el tiempo, también el ser humano se desgasta por tres factores principalmente. ¿Cuáles son estos tres factores que generan el desgaste del ser humano? El primero, creo que para todo elemento orgánico, artificial o lo que fuese dentro del planeta Tierra, el tiempo avanza y ese es un factor que implica desgaste automático para todos los elementos que se encuentran dentro de este planeta, en este plano, en esta dimensión, como se quiera. Ese es uno de los factores principales, ¿ya? Hoy tenemos 20 años, de pronto tenemos 30, de pronto tenemos 60, ¿ya? Y de pronto tenemos 80, o de pronto ya no existimos. Bien, de pronto ya no existimos. El tiempo. Otro factor para el desgaste es el esfuerzo. Hay dos tipos de esfuerzo. ¿Cuáles son esos dos tipos de esfuerzos que hace el ser humano? A ver, ¿dónde estamos? Cádiz Conde Lisbeth se encuentra. Desapareció esta persona. Está en el curso. A ver, ¿quién es el encargado o encargada de este curso, de este paralelo? Me dicen buenas noches. No tenemos un encargado en realidad. Cada docente tiene su representante. Bueno, creo que yo no elegí el representante de nuestra asignatura, pero bueno, Ujú. ustedes díganme, creo que esta persona Cádiz, salió 2 veces ya, le pregunté y salió 2 veces, o sea, ¿es parte del curso? No Sí, estoy con mi Lisa. lista. ¿Pero por qué sale cuando le pregunto? Bueno.
No te preocupes, gracias por la orientación. Yo no voy a elegir, no tengo yo por qué elegir a un representante. Ya, prefiero que todos estemos al tanto de lo que nos pasa como grupo, ¿me entienden? Ya. Bueno, Lice, sí, dígame, ya pura poma, Lice, dígame. Lice, bueno, tal vez, por ejemplo, yo hay veces cuando quiero decir presente o algo y me equivoco del micrófono y presiono el botón rojo y para salirme sin querer, ¿no? A veces suele pasar. Ya, excelente, muchas gracias por la aclaración. Lo raro es que aquí 2 veces la persona se puso nerviosa y se fue. Ojalá que no pase una tercera vez. Bueno, no hay problema. Bueno, estamos participando, ¿no? A ver, Cárdenas Soria, Adriana debe ser. Cárdenas Soria, ¿se encuentra? Sí, licenciada, estoy acá. Bueno, ¿cuáles son las dos formas de esfuerzo que realiza el trabajador en una empresa? Es el esfuerzo mental y el esfuerzo físico. Excelente. Esos dos que acaba de mencionar su compañera son los otros dos factores que hace que el trabajador o trabajadora se desgaste. El tiempo, para todos, ¿no? Pero aparte del tiempo, los trabajadores tienen desgaste mental y desgaste físico. Este desgaste es ocasionado por varios factores y esto puede generar un estrés. El estrés es una situación complicada en la cual la persona está afectada. La mayoría de las personas de diferentes edades, mejor dicho, sufre de estrés. Sufrimos, o sea, la mayoría, o en algún grado, ¿ya? Mucho. El grado mayor del estrés es la ansiedad, ¿no? A raíz de eso, la ley general del trabajo, contempla un periodo de descanso para el trabajador o trabajadora, pero tiene que cumplirse algunos requisitos, ¿ya? Requisitos. Cuando yo diga requisitos, pensemos siempre en los derechos y obligaciones del trabajador, por un lado, y por otro, en los derechos y obligaciones del patrón. Así tenemos que pensar. Ambas partes tienen derechos y obligaciones. Por tanto, se establece que la vacación corresponde a un tiempo en el cual el trabajador o trabajadora no trabaja, suspende sus actividades por un tiempo. En ese periodo, mejor dicho, ese periodo de descanso es pagado, por eso se llama vacación pagada. No es vacación pagada cuando el trabajador va a Cancún, a Hawái, etcétera. Eso es otra cosa. Estamos hablando de vacación pagada porque cuando una persona sale de vacaciones, un funcionario, en ese periodo se le sigue pagando. ¿Qué se le paga? Su sueldo. Por eso es vacación pagada. ¿Para qué la vacación? Para que la trabajadora o el trabajador puedan incrementar sus energías, puedan retomar fuerzas, bajar o reducir el nivel de estrés y que cuando vuelvan con más energía, estén con más energía para trabajar, más ganas, hasta que llegue el otro periodo donde también otra vez se desgastaron, el tiempo pasó, hay estrés, hay mala alimentación. En ese periodo de vacaciones se alimenta mejor, reduce el estrés, incrementa sus energías y vuelve a trabajar. O sea, estamos encerrados en un paradigma, jóvenes, pero el sistema funciona así, el sistema establecido bajo la ley, porque eso es lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Nosotros, los seres humanos, nos marcamos esos paradigmas. Mal o bien es discutible. Los que quieren seguir este paradigma, pues sigan. Los que no quieren, rompan esquemas, ¿ya? Enseguida voy a complementar lo que acabo de decirles. Pero bueno, veamos. Esta vacación es un periodo en el cual el trabajador no hace actividad alguna, pero recibe su sueldo. Hay una escala de vacaciones. La escala dice así: años trabajados o años de trabajo y días hábiles de vacación. Ejemplo, si una persona ha trabajado un año cumplido, no estoy diciendo 11 meses, ¿no? Ni 11 meses, 30 días, estoy diciendo un año, entre 1 y 5 años, entonces tiene una vacación de 15 días hábiles. ¿Qué significa días hábiles? En una oficina, en una empresa, supongamos que
El horario y los días de trabajo son de 8 a 6, de lunes a viernes. El sábado y domingo no cuenta. Cuando sale de vacación, sale de lunes a viernes, 5 días. La siguiente semana, lunes a viernes, otros 5 días, total 10. Y la siguiente semana, de lunes a viernes, otros 5 días, total 15. En total, en términos ya reales, ha salido 15 días, 3 semanas de vacación. 2, sábado y domingo, no cuentan, en total 6, ¿no? 3 sábados, 3 domingos, no cuentan. Por eso, para la vacación, se contabiliza o cuenta los días hábiles. Si la empresa realiza actividades laborales los sábados, el sábado cuenta. Entonces, de lunes a sábado, 6 días. Más la siguiente semana, de lunes a sábado, otros 6, 12. Más 3 días de la subsiguiente semana, lunes, martes, miércoles. Hasta ahí la vacación. ¿Me entienden? Siempre y cuando se trabaje los sábados. La ley establece que son días hábiles. Hay algunas características de las vacaciones. Ya les voy a ir explicando. Veamos algunas de las características. No se puede acumular más de 2 vacaciones. Por alguna razón, el trabajador cumplió un año, debería ir y negociar, acordar su salida, la salida por su vacación con el patrón. Pero por alguna razón no salió. Vamos al segundo año. El segundo año cumplido, ya debería salir otros 15 días más. Se puede acumular. En total tendría que salir 30 días hábiles de vacación. Pero por alguna razón no salió. Ya se aproxima el año 3. Si se cumple el año 3, hasta ahí debería tener matemáticamente 45 días de vacación, 45 días hábiles. Sin embargo, como no ha salido de vacaciones, la primera vacación del primer año se pierde. Por tanto, no se puede acumular más de 2 gestiones. Eso significa. Pero hay un artificio, jóvenes. Hay un artificio que les voy a explicar. Para no perder esa primera vacación, entonces se tiene que pedir, aunque sea medio día o un día a cuenta de la vacación del primer año. Entonces nos quedan 14 días de vacación, más 15 del segundo, más 15 del tercero, así sí se puede acumular. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque de la primera vacación se ha salido un día. Ese es un artificio y hay un vacío legal y se permite. ¿Me entienden? Hasta ahí sí se puede acumular. Pero si no han salido ni medio día de vacación, perdieron su primera vacación. O sea, ni les pagan ni salen. ¿Ya? En materia laboral, dice la segunda característica, se consideran los días hábiles de lunes a viernes. Obviamente, si la empresa trabaja de lunes a sábado, pues el sábado cuenta como día hábil. ¿Ya? La ley dice que no se debe pagar la vacación. O sea, el patrón no puede pagar la vacación. Decirle al trabajador, en vez de que salgas de vacación 15 días es la mitad de un mes, por tanto te pago medio sueldo. Así es lo normal, ¿no? Lo correcto y lo lógico. La ley prohíbe eso. Pero ¿qué pasa si se interrumpe la relación entre partes? ¿Qué quiere decir se interrumpe? Puede haber una desvinculación, un despido. El patrón va y viene y le despide al trabajador. O en su caso el trabajador dice, no, antes de que me despidan renuncie. En cualquiera de esos 2 casos existe desvinculación. Significa que en ese caso el patrón sí o sí tiene la obligación de pagar la vacación. Por duodécimas, si no se ha completado el año. Otra de las características. La persona no puede faltar más de 12 veces el año. ¿Ya? Es más, no se permite más de 12 faltas continuas. Eso es ya renuncia tácita, sin derecho a muchas cosas. Ahora, las faltas que son justificadas, porque la persona o el trabajador fue atendido en un centro de salud, tiene una baja médica de 2 días hábiles, 3 días, etc. Esas faltas no cuentan, no son a cuenta de la vacación. En algunas empresas dicen, como usted se enfermó 3 días, eso le voy a descontar de su vacación. Eso es injusto. La ley dice, no se puede descontar
no se puede descontar las faltas justificadas. ¿Cómo se justifica la atención médica? Pues tiene que demostrar que tiene informes o certificados médicos, recetas, factura de alguna medicina, medicamento, la fecha y demás. En ese caso, no se debe descontar de la vacación. Si la falta es injustificada, sí se descuenta de la vacación. Usted ha faltado, no ha venido a trabajar ayer. ¿Tiene algún justificativo? Sí, me caí. ¿Dónde están sus papeles? No tengo. Bueno, se le descuenta de la vacación. Así es como se debe actuar, ¿ya? Prohibiciones. Prohibiciones. Dice, se prohíbe el pago en efectivo. ¿Se dan cuenta? La ley dice, prohibido pagar en la vacación. Prohibido pagar la vacación. Salvo, como les mencionaba, la conclusión de la relación obrero-patronal. ¿Cómo se concluye una relación obrero-patronal? Por dos causales. El despido o la renuncia. El despido es un retiro intempestivo, sin previo aviso, sin planificación. Otra de las prohibiciones dice, no se permiten despidos o retiros intempestivos sin previo aviso durante la vacación. Ya acabo de completar. Durante la vacación. Es decir, si yo, Franz Kolke, portero de una empresa, he salido de vacación, estoy en el día 5 de vacación, y de pronto, cuando vuelvo a la empresa, me dice, usted está despedido, porque el día 5 ya se le despidió. Eso está yendo en contra de la ley. Primero deberían esperar a que yo vuelva de mi vacación, cumplo un día de trabajo, y ahí me pueden despedir. Pero no pueden despedirme mientras yo esté ausente o esté de vacaciones. Eso está prohibido, ¿ya? Otra cosa más. Cuando se presenta justificación por licencia de salud, no se descuenta de la vacación. Es lo que les comentaba hace un momento, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Licenciado, y en caso de que fallezca un familiar, igual creo que hay una tolerancia, ¿no? Claro que sí, hay. En realidad, es parte de la política de la empresa también. Mire, cuando fallece un familiar, ¿ya? La ley no dice dele permiso, no dice eso en la ley, ¿ya? Pero la política de la empresa en la mayoría es, se le da permiso y no a cuenta de vacación. Otro permiso que se le da al empleado, al empleado básicamente es cuando nace su hijo o su hija, ¿ya? Hay nacimiento, le dan un día de permiso. Otro, tampoco está en la ley eso, ¿no? Otra consideración que se realiza es cuando cuando hay matrimonio, se le puede dar permiso de 1, 2 o 3 días, ¿ya? La empresa le dice, yo te doy permiso un día, si quieres salir un poco más a cuenta de tu vacación, pero te doy permiso un día, así le dice la empresa. Eso ocurre, tampoco está en la ley, ya forma parte de la política de la empresa, tampoco está en la ley, ¿ya? Pero por un tema de sensibilidad, no se le puede decir, pues, como tiene que ir al velorio todo el día, etcétera, etcétera, entonces, a cuenta de tu vacación, digo, no, encima ha sufrido una pena, un efecto, y aparte de eso, descontarle de la vacación no es justo, ¿ya? Pero aunque no crean, hay empresas bastante tácitas en su política, ¿ya? Por tanto, son temas discutibles, ¿ya? Sensibles y discutibles, pero no está contemplado en la ley. La ley no dice, como se le ha muerto, te tiene un día de permiso, la ley le da un día de permiso. No, no es así, ¿ya? Pero mucho depende, como les digo, de la política empresarial. ¿Alguna otra consulta más? Listo, buenas noches. Buenas noches. En caso de que uno solicite la vacación y no te la autorizan porque te la tienen que autorizar, ¿no? Como dice usted que se puede acumular hasta solamente 2 gestiones, ¿qué pasa si no te autorizan?
igual la pierdes o cómo se procedería. Ya. Lo que tiene que hacer el empleado es, si ha cumplido un año, al día siguiente puede pedir su vacación. Puede. Pero no siempre le van a dar al día siguiente. O sea, no es un derecho que le diga, ni bien cumple, al día siguiente ya tiene vacaciones. No es así. No es así. Tiene que ir a hablar con el patrón y acordar. Y el patrón decir, bien, no te puedo dar inmediatamente los 15 días de vacación. Te sugiero. O sea, la ley dice, sí tiene que cumplir los 15 días, dice la ley. Así dice la ley. Pero el patrón le puede decir, bueno, no te puedo dar este mes, este otro mes tampoco, son temporadas altas. Te puedo dar en este otro mes, junio, digamos, no en enero, en junio. Ahí puede salir con tiempo, o sea, todo se planifica. Nadie puede exigir su derecho, quiere salir en ese momento, de inmediato, haces huelga, se crucifica. No funciona así. Tiene que hablar con el patrón, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un consenso entre ambas partes. Y cuando ya se define la vacación, se establece a través de un memorándum, se dice, usted va a salir de vacaciones entre esta y esta fecha, con mucho tiempo de anticipación, ¿entiende? Y esos informes se mandan, pues obviamente, a adjuntos a las planillas copia que se envía al ministerio, ¿me entiende? Ahora, hay casos en los cuales el patrón le dice al empleado, bueno, por la importancia, no quiero que perjudiquemos a la empresa, etcétera, te sugiero salir todas las semanas los viernes, digamos, hasta que cumplas 15. Así no se perjudica ni la empresa ni tú. ¿Qué te parece? O sea, es cuestión de negociar, ¿me entienden? Es cuestión de negociar. Obviamente la ley no permite, pero yo he visto ese tipo de negociaciones en las empresas. Y en el informe obviamente dice, no, esta persona ha salido en este rango de vacaciones, en este rango de tiempo. ¿Ya? Eso es negociable. Es más, he visto en empresas negociar el pago. ¿Ya? Eso ocurre, aunque la ley lo prohíba, aunque la ley prohíba el pago, lo que hace el patrón y el empleador es negociar. Decirle, bueno, tú tienes 20 años, 21, no estás cansado de nada. El joven va a decir, no, yo tampoco estoy cansado, quiero seguir trabajando, prefiero que me pague la vacación. ¿Qué significa pagarle la vacación? Creo que alguna vez hemos hablado, ¿no? Y acá está en el esquema, miren. La quincena tiene 15 días. Les hablo en fácil, en lenguaje fácil. El mes tiene 30. Estamos hablando de días comerciales, año comercial o año financiero, se dice, ¿no? 360 días. El mes tiene 30 días. Aunque sea febrero, igual tiene 30. ¿Ya? Igual tiene 30. Por tanto, si el trabajador tiene derecho a 15 días de vacación y no quiere salir y recuerda un pago, el patrón no le va a pagar todo el mes, le va a pagar 15, medio sueldo, medio total ganado le va a pagar. ¿Ya? Eso significa. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que haya un acuerdo? Sí, perfecto, usted va a salir de vacaciones en esa fecha, primera vacación, y no sale. Y de pronto pasa el tiempo y ya estamos en el segundo año. Hay otro acuerdo. Sí, tenía que salir del primer año, no ha pasado nada. Ahora, el segundo más puedo acumular, quiero salir 30 días de vacación, 30 días hábiles. Y el patrón dice, perfecto, no hay problema, en este mes, a partir de tal fecha, y no se cumple el acuerdo. Y de pronto ya llega el tercer año, ¿no? Entonces, el riesgo es de que la primera vacación se pierda. Para no perder, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador? No tiene que esperar un año o 2 años o casi el tercer año para decir ahora me quejo. O sea, no tiene sentido, ¿no? Pero aún así, la ley le va a escuchar. Va a ir al Ministerio de Trabajo de este funcionario y va a decir, yo he hecho un acuerdo el primer año y no me han dado vacaciones del primer año. He esperado todo un año hasta el segundo. El segundo ya otros 15 y tal. Hemos hecho un acuerdo y tampoco salí. Ya estoy en el tercer año. Hicimos otro acuerdo y no estoy saliendo. Y tengo miedo de que que se cumpla el tercer año y pierda mi primera vacación. Bueno, se va a hacer reñir primero. Se va a hacer reñir y llamar la atención con el funcionario, con el inspector. Porque ha esperado mucho tiempo para denunciar. ¿Se dan cuenta? No puede haber tanto tiempo de espera. Sin embargo, lo que puede ocurrir es que el inspector del Ministerio de Trabajo vaya a la fuente laboral, hable con el encargado, con el jefe, con el gerente, etcétera, con el representante legal y le diga, aquí tengo 3 acuerdos y hay un riesgo de que pierda su primera vacación. Entonces tiene que salir de vacación, al menos los primeros 15, que se cumpla. Tampoco va a decir que salga a los 45, que salga. O sea, no es así la negociación. Se vuelve a negociar y le va a decir, bueno, al menos que salga a los 15 días y en un plazo
usted se va a comprometer a que en 6 meses salga los otros 15 y en los otros 6 salga los otros 15, algo así, ¿no? O sea, hay otro acuerdo. La ley no va y castiga de inmediato, no es así, hay un proceso. Antes de ir a esos procesos, se hacen acuerdos. Si el patrón dice, no ha salido por tal razón, me olvidé, no sabía, etcétera, ahora ya vas a ver. Y va a haber un documento, un compromiso que diga, el trabajador va a salir tantos días de la primera vacación, de la segunda, y como no se ha cumplido todavía la tercera, y antes que pierda, entonces este es el plan de salidas de vacación. Y se cumple, ¿me entienden? Esa es la forma. ¿Qué pasa si en el peor de los casos que el patrón llega el día 30 y no le deje salir de vacación? Bueno, pues ¿qué hace el trabajador? Va otra vez al ministerio y dice, este acuerdo no se ha cumplido. El inspector va a volver a ir y esta vez sí le va a hacer pagar multas. Y son accesorios, multas, intereses en UFBs, o sea, hay sanciones. Y las sanciones son fuertes, porque el patrón va a tener que pagar al ministerio. Le van a observar, le van a hacer un pequeño proceso, o sea, es un problema ya judicial. ¿Ya? Tarde o temprano tiene que pagar las vacaciones. La primera le van a obligar a pagar, la segunda a salir, la tercera a salir, que sería la primera y segunda, ¿no? Porque la primera le estarían pagando. O sea, ya son casos especiales, ¿no? Pero, como les digo, a ver, ustedes trabajadores, trabajadoras, están aprendiendo justamente estas cosas, o tal vez muchos ya lo sepan, etcétera, pero estamos complementando para justamente exigir sus derechos, ¿no? No van a esperar 3 años para denunciar, ¿se dan cuenta? 2 años, no he salido y hasta ahora no hay, etcétera. No. Si esperamos tanto tiempo, hay un riesgo. Si de pronto no han denunciado, han esperado y todo, han perdido, lamentablemente han perdido. Van a ir al Ministerio de Trabajo y ahí les van a decir, usted tiene la obligación de saber la Ley General del Trabajo. No, pero yo soy arquitecto, yo no tengo por qué saber. Bueno, pues acuda a un profesional que sepa, ¿se dan cuenta? Por eso la importancia de saber en contabilidad este tipo de temas. Porque ya sea que seamos patrones o empleados, nos va a llegar a todos. Entender el conjunto de obligaciones y derechos. ¿Me entienden? Ahí la respuesta para la señorita que me dijo que tenía un caso en el cual no había avisado, desacuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna consulta más para la persona, para la señorita? ¿Está todo bien? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se cuantifica la vacación en caso de pago? ¿Cuándo se paga la vacación? Cuando hay desvinculación laboral, por despido o por renuncia. O en su caso, hay algún acuerdo interno. Ya. Vamos a ver un ejemplo, miren. Ejemplo, dice acá. Si una persona no sale de vacaciones y tiene un acumulado de 15 días y se presenta la situación de pago, o sea, hay un acuerdo, se le paga la mitad de un total ganado. Pero el total ganado puede ser el resultado del promedio de los últimos 3 meses. ¿Me entienden? El total ganado es 7,000 en este caso. Entonces la vacación pagada es de la mitad, 15. Por más de que me digan, pero los días trabajados son 31 días de marzo. No, marzo igual tiene 30, así de fácil es para la contabilización del pago. La mitad se le paga 15, por tanto se le va a pagar 3,500. Ya cuando hay antigüedad, obviamente, o hay modificaciones, miren, hay modificaciones. En agosto el total ganado era 10,000, en septiembre era 11,000, en octubre era 12,600. Puede haber ese caso, ¿no? Entonces, el promedio de estos últimos 3 meses, el promedio, es decir, se suma y se divide entre 3, es 11,200. La mitad de 11,200 es 5,600, por tanto, de su vacación se le va a pagar por 15 días 5,600. Eso significa. Se calcula en base al promedio de los últimos 3 meses. Si el promedio, o sea, si no ha habido cambios, pues es como si tomásemos en cuenta el último mes, ¿no? El total ganado del último mes. Ahora, si todos son iguales, el promedio va a ser el mismo, ¿se da cuenta? Matemáticamente. Así se cuantifica la vacación. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No hay alguna consulta? Coloquemos, por tanto, otro subtítulo. Coloquemos
aportes de ley. Aportes de ley. ¿Ya? Vamos a entrar ahora a hablar de la historia de las AFPs, del sistema de pensiones, el sistema de reparto activo, solidario, individual y demás. Colocamos como subtítulo aportes de ley. Como introducción para este subtítulo, presten atención y les voy a comentar la historia de las AFPs. O sea, no como empresas a nivel mundial, sino dentro de nuestro sistema financiero boliviano, porque las AFPs, administradoras de fondos de pensiones, forman parte del sistema financiero boliviano. El sistema financiero boliviano está conformado por varios tipos de instituciones. Ejemplos: los bancos, las mutuales, las cooperativas de ahorro y crédito, las financieras, las empresas de seguros, las administradoras de fondos de pensiones. Son los ejemplos que les di, son parte del sistema financiero. ¿Ya? AFP significa administradora de fondo de pensiones. En Bolivia existen dos con ese nombre: AFP Futuro de Bolivia, S.A., y AFP Previsión BBVA. BBVA significa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, significa. Capitales españoles, capitales argentinos principalmente. Lo mismo en Futuro de Bolivia, capitales extranjeros como españoles y argentinos principalmente. Lo más interesante acá, que en Bolivia, Futuro de Bolivia y Previsión de BBVA son empresas diferentes. Sin embargo, a nivel internacional son la misma empresa. Se implementó esta ley de pensiones, la actual, con algunos cambios hasta la fecha, en 1997. No voy a hablar mucho de los gobiernos, ya, o sea, el MAS, el MENOS, el MNR, UDP, CC, etc. No nos compete hablar de política, ya, ese es otro tema. En ese entonces, el gobierno de ese entonces ha establecido esta ley. Mala o buena no sabemos, o sea, yo no voy a dar un juicio de valor ahí, ya. Sí voy a dar un juicio de valor donde corresponda dar un juicio de valor. En este caso no, porque simplemente estoy comentando lo que la ley dice y lo que ha transcurrido de manera real. ¿Ya? Bien, ¿qué significa todo esto? Desde 1997, más o menos desde enero, febrero de 1997, se implementa el nuevo sistema, el sistema de pensiones. Entonces, se presenta en ese momento 3 escenarios: el antes, el durante y el después. El antes quiere decir que el sistema de jubilación, el sistema de pensiones era de reparto, era solidario. Significa que los que aportaban para los que se estaban jubilando. Y cuando una persona llegaba a una edad de jubilarse, había otros jóvenes que aportaban para la jubilación de ellos, de los ancianos, digamos, ¿no? O de los profesionales y funcionarios de la tercera edad, ¿ya? Así funcionaba, era solidario. Nadie aportaba para sí mismo, todos aportaban para que se estaba jubilando. ¿Por qué? Porque cuando uno se jubilaba, había otros que estaban aportando para él, para ella. Eso significa el antes. De pronto ha habido un corte. Ese corte ha originado a la generación sándwich. Los que no sabían si se iban a jubilar con el sistema antiguo o con el sistema nuevo, porque los requisitos cambiaban. Y ha habido mucho problema, mucho tema en boga respecto a la jubilación. Por eso que la generación sándwich, que no sabían a dónde pertenecían, si al sistema anterior o al nuevo, estaban en el limbo. Pese a esos vacíos legales, se ha ido corrigiendo, complementando, subsanando y dándole principalmente solución para que estas personas de la generación sándwich puedan jubilarse y recibir una renta. Era el durante. Ahora les hablo del después. Después, lo que ocurrió era que ha habido una licitación internacional para la administración de los fondos de pensiones bajo esta ley, nueva ley.
han venido a Bolivia muchas empresas extranjeras, porque en Bolivia no había ninguna con los requisitos. Es interesante, ¿no? Bolivia coloca requisitos que sabe que ninguna empresa dentro de su territorio va a cumplir. Entonces, hace una licitación extranjera. Ilógico, ¿no? Ilógico. Por un lado. Por otro, en Bolivia no había ninguna empresa que tenga la experiencia de la administración de fondos de pensiones. Por ese lado, no es ilógico. O sea, hay que llevar el análisis en ambos escenarios, ¿no? En ese sentido, se han presentado muchas empresas y han salido ganadoras 2. ¿Por qué? Porque ambas han planteado cobrar un mínimo de comisión. Otras empresas internacionales querían cobrar más por comisión. Y las que han cobrado menos, las que han planteado cobrar menos de comisión, estas 2 empresas. ¿Qué han hecho estas empresas? Han hecho un trabajo bastante duro. ¿De qué? De afiliación. Entonces han repartido al territorio boliviano, han dividido, han clasificado en realidad. ¿Ya? Luego, si utilizo el término división, ya va a aparecer otro término político. Han clasificado a la población. Los nacidos en el eje troncal de Bolivia, las ciudades y los departamentos troncales, los nacidos en fecha impar, el 1 de marzo, el 3 de marzo, 5 de marzo, impar, pertenecen automáticamente a Futuro de Bolivia. Y los nacidos en fecha par pertenecen a Previsión BBVA, salvo los nacidos el 31 de enero y el 29 de febrero, año bisiesto, porque hay algunos casos. Esos impares pertenecen a BBVA, así es. El sur para Previsión BBVA, el norte, Cepando, IBEN y demás, para Futuro de Bolivia. Así estaba dividida Bolivia. ¿Para qué? Para la afiliación de los nacidos en fecha par e impar. ¿Ya? En ese entonces se han especificado algunos requisitos para la jubilación. Entre ellos está la edad. Se ha comenzado considerando una edad de 65 años para la jubilación. Ha habido bastante discusión, ¿ya? Porque el promedio de la esperanza de vida promedio en Bolivia era de 45. Ya, cuando yo hablo eso, no falta un estudiante que dice, mi abuelita tiene 115 años. Sí, pero también hay gente que muere más temprano, ¿no? Como los mineros principalmente. Entonces, eso de 45 años es un promedio. No porque su abuelita viva 105 años o tenga 115 años, vamos a todos jubilarnos a los 80, 90 o 100 años, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de un promedio. Era ilógico tener esa diferencia, 65 requisito y 45 el promedio de vida del boliviano, del varón. ¿Quiénes bajaban el promedio de edad? Los mineros, el sector de la minería, los trabajadores mineros. Y otros también, que en mayor proporción los mineros. Bueno, para eso es un tema de discusión, ¿no? Después y posteriormente, la ley ha dicho, bueno, en ese entonces dijo, durante 5 años va a haber un duopolio, solamente Futuro de Bolivia y Previsión BBVA, nada más. Entonces, a partir del año 2002, ya podía entrar al mercado boliviano otras empresas del exterior o nacionales. Y justamente ya había sustento económico y financiero de algunas empresas nacionales, como son la Vitalicia, por ejemplo. Entró al mercado y actualmente puede afiliar y los aportes pueden ir para que no administre ni Futuro ni Previsión, sino la Vitalicia, por ejemplo. Hay otras más, principalmente empresas de seguros y reaseguros. Hoy en día, jóvenes, ya se llama la nueva ley de pensiones. Han habido algunos cambios, mejoras, digamos. Hoy en día, cualquier persona que tenga aportes en Futuro de Bolivia puede trasladar sus aportes a Previsión o de Previsión a Futuro, o de cualquiera de ellos a la Vitalicia u otra empresa que se encargue de la administración de los fondos de pensiones o de fondos de pensiones, hoy en día. La jubilación ha ido cambiando. Inicialmente era para todas, 65 años. Luego ha habido algunos cambios. 65 varones, 60 mujeres. Después había 60 varones, mujeres.
Hoy en día se ha reducido la edad de jubilación. Hoy en día es de 58 años, tanto para varones como para mujeres. Es más, para que las mujeres puedan jubilarse antes de los 58, sí se permite, porque la ley dice por cada hijo nacido vivo, por más de que haya muerto o siga vivo, hasta 3 se le considera un año más, un año de jubilación. Quiere decir que la persona, una mujer trabajadora, puede jubilarse a los 55 años, siempre y cuando demuestre que ha tenido 3 hijos nacidos vivos. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? De lo que les hablo, de la historia. Por si acaso, en el año 1997, también con esta nueva ley, se ha procedido a pagar el bono sol. En ese entonces era el bono anual de 1.300 bolivianos. Bueno, yo les hablo todo esto porque yo en su momento fui funcionario de la administradora de Fondo de Pensiones Futuro de Bolivia. Yo trabajé ahí, en esos años, ¿entienden? Por eso conozco algo de la historia y algunos otros detalles más. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Noches. Una pregunta. Actualmente nos dice que la edad de jubilación es a los 58 años. Y dentro de, ¿cómo qué requisitos necesita? O bueno, mi pregunta es, ¿tiene un mínimo de años de aporte para recibir lo que es la jubilación? Claro, hay 2 requisitos. Los 2 se tienen que cumplir: la edad y el número de cotizaciones. Eso vamos a ver justamente ahora en los aportes laborales. Acá está otro subtítulo, ¿ya? Aportes laborales, dice. Eso vamos a ver enseguida. Pero te doy la respuesta, ya. La edad, 58 años. Y el número de cotizaciones. ¿Qué significa número de cotizaciones? Significa número de meses aportados. O sea, un mes es una cotización. Un mes de aporte significa un mes de cotización. 2 meses de aporte, 2 cotizaciones. 3 meses de aporte, 3 cotizaciones. La ley dice al menos debe tener 120 cotizaciones, 120 meses, 120 veces de aporte. ¿Cuántos años significa 120 meses? A ver, ¿alguien? 10 años, excelente, 10 años. Ahora, estos 10 años no necesariamente tienen que ser continuos de trabajo. Pueden ser discontinuos. No siempre en una sola empresa, puede ser en varias empresas, no interesa. ¿Ya? Lo importante es que a lo largo de la vida, esta persona cumpla 2 cosas, ¿no? 58 años y 120 cotizaciones, indistintamente en una empresa, 2 empresas, 3, etc. ¿Ya? Eso es. Justamente vamos a hablar ahora de los aportes laborales. Los aportes laborales, hay 2 tipos de aportes, ¿ya? Aportes laborales y aportes patronales. Los aportes laborales, la característica es que sale del bolsillo del trabajador. O sea, ustedes, trabajadores, trabajadoras, tienen un ingreso. De ese ingreso total ganado, se les va a descontar de su bolsillo y ustedes van a aportar para ustedes mismos. La ley les obliga. No pueden decir, no quiero, lo voy a pensar, no. Cumplen, así de fácil. Cumplen. ¿Ya? Les obliga, por eso es ley. La ley se cumple, no se discute. En otras palabras, si ustedes, miren, acá, tienen un total ganado de 5,000, el patrón no les va a pagar 5,000 en billetes y monedas, les va a pagar menos. Porque una parte el patrón lo va a retener, va a hacer el papel de agente de retención. Pero ¿cuáles son ya los aportes laborales? Los aportes laborales salen del bolsillo de cada trabajador, trabajadora, y son, ahora sí hablemos de cada uno de ellos. Primer aporte laboral, la renta de jubilación. La renta de jubilación equivale al 10% del total ganado. Siempre se calcula en este caso del total ganado. Este total ganado es el monto imponible. Es el monto imponible. ¿Qué significa monto imponible? Monto sobre el cual se impone un porcentaje. Así más o menos se entiende, ¿ya? La renta de jubilación es 10%. 10% sobre 5,500. Ya les di las 2. Ahora, ¿qué pasa si alguien ya tiene 70 años, pero apenas
2 o 24 cotizaciones, 2 años, no se puede jubilar. No se puede jubilar. Tiene que cumplir los 2 requisitos. Otro caso, hay personas que a los 40 años, digamos, ya tiene más de 300 cotizaciones. Quiere jubilarse, no puede. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la edad. O sea, los 2 requisitos se tienen que cumplir para que puedan dar recurso a la jubilación. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo se calcula? ¿Cuánto? Yo gano ahora 8.000, ¿con cuánto me voy a jubilar? Una pregunta típica, ¿no? Bueno, hay un curso especial que se hizo hace unos 2 años, ya se organizó en la EMI, y ahí les he invitado a muchos estudiantes del INCOS. Ha expuesto el ingeniero Luis González, experto de la vitalicia, compañero mío de la EMI. Él ha expuesto y les he hecho hacer un ejercicio muy bonito, que decía, si ustedes tienen este total ganado, su renta de jubilación va a ser esta. Así, eso les he enseñado. ¿Ya? Es muy interesante. Yo tengo esos puntos, pero más o menos les voy a dar una proporción. ¿Ya? Si la persona antes de jubilarse ganaba 8.000 bolivianos, se va a jubilar con la cuarta parte, con 2.000. Ese es un promedio. Aproximadamente la cuarta parte. Si ustedes tienen un total ganado antes de jubilarse de 6.000, seguramente su renta de jubilación va a ser de 1.500 bolivianos. Se establece que después de jubilarse van a vivir 10 años más, si han aportado 10, ¿no? 10 años solamente. Y la mayoría de los que se jubila, estadísticamente no llegan ni a los 5 años de vida, mueren. Y muchas personas, ni bien se han jubilado, al día siguiente murieron. O sea, es un shock interesante el que recibe el trabajador cuando se jubila, se siente inútil, se siente abandonado, se siente que su vida terminó. Es un análisis que se ha hecho socioeconómico, psicológico a los jubilados, y la mayoría muere poco después de jubilarse. Mucho más si se jubilan mayores. Si se jubilan todavía a sus 58, todavía, digamos, pueden tener algo de expectativa de vida y servir, y sentirse útiles. Ya, pero ya es otro tema, ¿no? Lo que dice la norma es la renta de jubilación, 10% sobre el total ganado cada mes. Eso dice la ley. ¿Ya? Adicionalmente, a ver, ¿hasta acá tienen alguna consulta? Buenas noches. Ya. Cuando fallece el trabajador o trabajadora, los beneficios recaen sobre el derechohabiente inmediato. Derechohabiente quiere decir el viudo o la viuda. Esa persona recibe la renta de jubilación de su marido o de su esposa, digamos, en su caso que sea viuda, ¿no? Hasta que fallezca. En el caso de que fallece y no había tenido viuda, porque él era viudo, viuda, no deja a nadie, la ley establece una renta hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad. No. Hasta que cumplan 25 años, pero demuestren que están estudiando. Pero la renta no va a ser la renta de 2.000 bolivianos, va a ser de 250 bolivianos por hijo, hasta que cumplan los 25, siempre y cuando declaren que están estudiando. ¿Qué pasa con el resto de los fondos? Interesante. Pasa a manos del Estado. Licenciado, yo tengo otra consulta. Dígame. Yo hablaba con mi abuela hace tiempo y me comentaba, no, creo que ahora ya no se da, pero hace años los jubilados, era como, me dijeron que vendían su jubilación y creo que su seguro más, o sus hijos o algo así, era como que fingían un matrimonio, digamos, entre la persona jubilada y una mujer o un hombre o lo que sea, y era como que sus beneficios pasaban a la otra persona. Y claro que eso es algo ilegal porque no debería pasar. ¿Cómo era eso? O sea, ¿usted sabe cómo se realizaba eso? Y en caso de que esta persona, digamos, fuera encontrada con esta falsificación, ¿qué pena legal o qué pena se le daría a esta persona? ¿Tendría que devolver todo ese dinero? ¿Va a la cárcel? Bueno, la figura que tú comentas es interesante.
Pero hay dos cosas que hay que analizar, ¿ya? Por estrategia, digamos, una persona, un viudo, sigue a punto de jubilarse, sabe que puede morir pronto, va a morir a los... Es más, si tuviese una enfermedad terminal, digamos, sabe que se va a morir en 2 años porque tiene cáncer, digamos, y está a punto de jubilarse. Si él muere y sus hijos ya son mayores de edad, tienen 30 años, o sea, no solamente mayores de edad 18, sino sobrepasaron los 25 años, donde la ley ya no les va a dar nada a sus hijos, que tienen 30, 40, etc. Entonces, estratégicamente, ¿qué ha ocurrido? Este señor viudo se casó legalmente con otra persona. No sé, pues con una señorita de 30 años, digamos. ¿Entienden? Estoy viendo la parte legal, ¿ya? Se han casado y legalmente su esposa. Legalmente es su esposa. Se jubila, fallece. Entonces, por ley, le corresponde a la viuda de 30 años. Y cobra mensualmente toda la renta que le correspondía al señor, recibe la muchacha, o la señorita, o la esposa viuda. ¿Me entienden? Eso es por ley. Estoy hablando de todo legal. Ahora, internamente puede que hayan hecho un acuerdo, ¿no? Es decir, a ver, yo tengo 58 o 60 años, voy a morir, te vendo mi jubilación. ¿Qué significa? A ver, págame unos $10,000, yo me voy a morir, hacemos todos los papeles para que tú de por vida recibas una renta de 2,000 hasta que te mueras, o hasta que se termine mi fondo. Eso es más de $5,000, págame 5,000 en este momento. Ha habido ese tipo de negociaciones. Esa negociación interna sale del margen de la ley, ¿me entienden? Pero tampoco está tipificado en la ley, porque es un acuerdo interno. Ha ocurrido y no hay vacíos legales y no han podido hacer nada contra ese matrimonio. Han habido esos casos, ¿ya? Y ha sido válido. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que se falsifique? Eso es diferente, ¿no? Cualquier tipo de falsificación de documentos, matrimonio, certificados o lo demás, es uso de instrumento falsificado y eso es cárcel. Eso va a es una pena, por eso es penal, es un proceso penal, cárcel significa eso. Han habido esos casos. Se han falsificado matrimonios, es decir, esta persona estaba casado con esta persona de 40 años, este viudo. ¿Por qué no ha declarado? No? Entonces falsifican documentos con fecha anterior. No se había casado hace tiempo, nadie sabía, digamos, ¿no? Se investiga, se determina que ha habido falsificación de documentos. Entonces, quien ha firmado, la viuda, digamos, la posible viuda, entra a la cárcel directamente. ¿Por qué? Porque el otro ya falleció. Y la ley va a perseguir a todos los que han cometido ese delito. Son dos cosas distintas, ¿ya? Uno por estrategia y el otro por uso de instrumento falsificado. Y hay otras figuras jurídicas más, pero eso tiene cárcel. ¿Ya? Es un proceso penal. Pena significa penalidad, cárcel. ¿Ya? Eso, en aclaración a la participación y consulta de la señorita. ¿Alguna consulta más? Le dicen, una consultita, licenciado. Ya sea la viuda o el viudo, ¿saca la misma cantidad de la renta o es menos? La misma cantidad del viudo. O sea, con lo que tiene que jubilarse el señor, digamos, con 2,000, le corresponde 2,000 a la viuda. Gracias, licenciado. Muy bien. Bien, vamos atentos, por favor. La próxima clase me dicen, hemos quedado en aportes laborales, hemos visto la renta de jubilación, nos corresponde ver desde el riesgo común, me van a decir, por favor, ¿ya? Eso para la siguiente clase, el lunes. Como no hay más dudas, vamos a continuar y podemos hacer obviamente un repaso y ver algunos casos especiales también que ocurren, ¿ya? Bien, jóvenes, les agradezco por su... Dígame. Lice, una consultita antes de pasar, pero es en el caso de las vacaciones. En el caso de lo que es sector de salud, trabajan 36 horas a la semana y trabajan interdiario, digamos, un día sí, un día no, así. Hacen turnos de 12 horas. En ese caso, ¿cómo se podría contabilizar para sus vacaciones? Bien. Eso de interturno más o menos son, tenemos que, hay un caso y tratamiento especial para el sector de salud. Se aplica la Ley General del Trabajo en base a resoluciones y decretos supremos. No es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche. Muchas veces los turnos, no estoy defendiendo por si acaso al sector de salud, ¿ya? Yo no estoy hablando ni a favor ni en contra, pero pongámonos siempre por empatía en el lugar de esa persona.
trabajar de 8 de la noche, por si hasta las 6 de la mañana, trabajar en la noche se desgasta el doble, por si acaso. Y estas personas hacen turno, y es bastante complicado el trabajar de noche. No es lo mismo que trabajar de día, se envejece más rápido, se desgasta más rápido, hay peores efectos. A raíz de esas demostraciones científicas que les hablo, se ha establecido un tratamiento especial para la vacación y para el pago de sus vacaciones del sector médico. Son tratamientos especiales, ¿ya? Que sí se cumplen, ¿ya? No puedo yo decir, pero trabajas solamente 36 horas, yo trabajo 48, digamos. No se puede comparar. ¿Por qué? Porque 48 horas se trabaja pues, de día. De noche, no se olviden que tenemos horas extras, ¿no? Vamos a avanzar, no sé si hemos visto todavía horas extras. Cuando alguien trabaja en la noche, son horas extras, o fuera del horario, de día son horas extras, y se le paga el doble. Pero al médico no se le paga el doble, porque tiene turnos. Por tanto, se le ha reducido para llegar a un equilibrio, ¿me entienden? Por tanto, al médico o al trabajador de salud se le va a dar la vacación tal como establece su horario laboral, ¿me entienden? Un día trabaja de día, otro día trabaja de noche, así más o menos debe ser, ¿no? Entonces, ahí van 2 días de vacación, ¿me entienden? Y se cumple, o sea, al fin y al cabo son 2 días de vacación, 2 turnos, así de fácil es, o sea, coincide, todo coincide, ¿ya? Bueno, esa es una respuesta de la consulta que me hizo a su compañero. Bien, como no hay mayores consultas, de todas maneras, no estoy dando por terminado, digamos. Dígame. En el chat. Ah, caramba, mil disculpas, a ver, no estoy viendo el chat, pero a ver, voy a ver el chat, ¿qué dice? A ver. Claro, lo que dice Guido Mariaca, evidentemente es un promedio el que yo les estoy diciendo. Va a disminuir en proporción a su cantidad de aportes. Si apenas ha aportado 120, entonces no va a ser el 25%, va a ser un 15%, 10%. Por eso hay una fórmula para calcular el monto con el cual se va a jubilar, ¿ya? Yo les estoy dando un aproximado, no les estoy diciendo siempre va a ser el 25%, ¿ya? Guido Mariaca también consulta. ¿Qué pasa si en pareja ambos son jubilados y uno fallece? Si ambos son jubilados, uno recibe, miren, estamos con el beneficio, ¿cómo se llama? Con el beneficio actual, con el sistema actual, ¿ya? Entonces, si yo, viudo, o sea, a ver, mi esposa jubilada, yo jubilado, ella muere, yo recibo su renta, pero yo ya tengo mi renta, sí, pero es mi renta, ¿entiendes? Mi renta. Yo tengo derecho hasta que yo me muera a la renta de mi esposa, o sea, se cumple para los dos. Espero esté aclarada la consulta o la duda que nos hizo Guido Mariaca. ¿Está bien? No se preocupen. Les sugiero habilitar sus micrófonos de todas maneras, pero no se preocupen si hubiese alguna dificultad, porque todos atravesamos dificultades, ¿ya? Bien, jóvenes, vamos a quedar acá, donde les he indicado. Me hacen recuerdo el próximo lunes. Hasta la siguiente clase. Les agradezco por su atención. Cuídense bastante. Hasta luego. Gracias, buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.